¿cuáles son los gastos deducibles en renta de una persona jurídica? Pues miren, cuando se está haciendo la proyección, por ejemplo, este año del 2019 de personas jurídicas del régimen ordinario, ¿sí? Y están pensando en qué clase de gastos se pueden incluir, pues todos los gastos que son aceptados deducibles fiscalmente son los que cumplen la regla del artículo 107 del Estatuto Tributario. El 107 le dice que se aceptan como gastos deducibles todos aquellos que tengan relación de necesidad y relación de causalidad con el ingreso y proporcionada y de proporcionalidad también con la actividad del contribuyente. Entonces, que tengan relación de necesidad, relación de que sea un gasto necesario para poder generar los ingresos, que tengan relación de causalidad, ¿sí? Y que guarden proporción también con ese nivel de ingresos que maneja el contribuyente. Si un gasto cumple con todos esos requisitos, pues entonces pasan como si los gastos de nómina son gastos necesarios, ¿sí? Y guardan relación de causalidad con la nómina. Usted es un fabricante y necesita fabricar zapatos, entonces pues la nómina del personal que le fabrica esos zapatos es obviamente un gasto deducible. Entonces siempre ese es el criterio guiador, que el gasto que usted pretende deducir le cumpla con los criterios de necesidad, de causalidad y de proporcionalidad con respecto al ingreso. Y adicionalmente, acuérdense también del 107-1, que es un artículo que lo creó la ley 1819 del 2016 y sigue vigente. Esto no lo tocó la ley 1943, sino sigue diciendo que estos gastos que pueden ser considerados como esos gastos que no son necesarios para generar los ingresos, atenciones a clientes, atenciones a proveedores, empleados, regalos, cortesías, fiestas, esos gastos en realidad no son necesarios y la DIAN en el pasado siempre al que los pretendía meter como deducibles se los rechazaba, pero a partir del 2017 están diciendo que les van a aceptar de estos gastos una parte al menos, la parte que corresponda al 1% de los ingresos fiscales netos. Entonces usted tendría que proyectar su cierre del 2019 tomando, y no han reglamentado este artículo, qué es ingresos fiscales netos. Entonces, por ahora, la interpretación más sana es que ingresos fiscales netos es ingresos menos costos menos gastos, y antes de incluir estos gastos de las fiestas y estas atenciones, usted calcula cuál es la utilidad antes de restar estos gastos, la utilidad fiscal, antes de restar estos gastos de las atenciones y los regalos, y esa utilidad le calcula el 1% y hasta allí. Entonces, si un ejemplo, si su utilidad restar los gastos, sin incluir estos gastos de las fiestas, le está dando 100 millones, entonces el 1% es 1.000.000 de pesos y usted tenía gastos de fiestas de 5 millones, pues no va a poder restar todos los 5 millones, sino que solamente va a poder restar 1.000.000 de pesos, ¿sí? Para poderlo llevar a la declaración de renta. Esto se lo permite el artículo 107-1. Este 107-2 es un artículo nuevo que lo creó la ley 1943 y también es novedoso, es interesante porque nos habla de un gasto de cuando las empresas ayudan con programas de educación de sus trabajadores, pero este 107-2 no lo han reglamentado y aquí que es un artículo que requiere reglamentación del gobierno, entonces pues no sabemos si la reglamentación alcanza a salir al cierre de este año 2019, si no sacan la reglamentación pues no se podría aplicar al cierre del 2019, es el problema también con las necesidades de las reglamentaciones. Listo, y otro artículo para destacar entre los gastos que se van a poder restar para las personas jurídicas que se quedaron en el régimen ordinario, porque recordemos que las que se pasaron al régimen simple no pueden restar gastos, pero las que se quedaron en el régimen ordinario sí pueden restar ese tipo de gastos que ya hemos ido mencionando. Entonces lean también el 115 o tenerlo presente, porque el 115 es un artículo muy interesante que habla de los gastos por impuestos que son deducibles, y ese fue modificado con la ley 1943 y ya no, la nueva versión que nos quedó del artículo 115 es que ya es deducible el 100% de los impuestos, tasas y contribuciones que efectivamente se hayan pagado durante el año periodo gravable por parte del contribuyente, que tengan relación de causalidad con su actividad económica. Entonces, en la redacción que tenía este artículo hasta el cierre de 2018 nos decían que los únicos gastos por impuestos que eran deducibles eran el de industria y comercio con el de avisos y tableros, el predial y el 50% del GMF. Pero entonces ahora nos están diciendo que todos los impuestos van a ser deducibles, y por acá más abajo se lee que el impuesto de normalización tributaria y el impuesto de patrimonio no van a ser deducibles, esos no. Pero entonces ya un impuesto de vehículos ya no tienes problema para meterlo como deducible si es un gasto necesario, ¿sí? O impuestos departamentales, por ahí que hay muchos de vallas y de avisos. Entonces ya usted con la redacción de ese artículo 115 ya puede intentar meter todos los gastos por impuestos que tenga allí en su contabilidad, intentar meterlos como deducibles. Los únicos que no pasan como deducibles son el de normalización tributaria, el de impuesto
del patrimonio, que durante el 2019 también se pagaron impuestos al patrimonio, ese no pasa como deducible. Y obviamente el propio gasto por impuesto de renta, ese no es un gasto deducible, ¿listo? Entonces, pero ya nos están dando la vía libre. Y adicionalmente, este mismo artículo es el que menciona que el impuesto de industria y comercio que usted haya pagado efectivamente durante el año, usted tiene la posibilidad de deducirlo, o si no, de tomarse el 50% como un descuento tributario, y ya es más interesante llevarlo como un descuento en vez de como un gasto, ¿listo?